Quiero darle la bienvenida a dos grandes opinadores, a dos intelectuales de nuestra América. Uno venezolano, el otro ciudadano mexicano. Robert Alonso es un activista político venezolano que se encuentra en los Estados Unidos. Tuvo que salir de su patria por los problemas y por las situaciones y por la aberrante dictadura que ya todos conocen, que por estos días se apodera de Venezuela. Robert, en los Estados Unidos, buenas noches, bienvenido a Colombia a través de Nocturna de RCN. Don Julián, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Robert. Robert, permítame que quiero saludar al periodista Jorge Santa Cruz, periodista mexicano, director del portal Sin Compromisos, La Otra Historia. Jorge Santa Cruz, buenas noches, bienvenido a Colombia a través de Nocturna. Muchísimas gracias, Julián. Es un verdadero honor, un privilegio. Lo agradezco en todo lo que vale. Saludo a Robert y, por supuesto, a todo el entrañable pueblo colombiano, a los hermanos venezolanos, siempre a sus órdenes. Muchas gracias, periodista. Espero que esto me salga lo mejor posible, porque estamos hablando de dos suelos, de dos patrias distintas, una Venezuela, otra México. Pero a ver cómo me sale, porque se están viviendo situaciones muy particulares y quería escuchar dos voces al extremo, si se quiere, distintas, al extremo geográfico me refiero. Pero, por ejemplo, Robert está planteando que existe una falsa derecha en la política latinoamericana. Pero por el lado de Jorge Santa Cruz, Jorge dice que en lo que tiene que ver con su patria, con México, el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en un sándwich, se encuentra en la mitad del sionismo, es decir, de políticas y de fuerzas israelíes. Por un lado, la derecha, que representa a Benjamín Netanyahu, y la izquierda, también judía, por el lado de George Soros, del judío húngaro estadounidense. Bueno, voy con Robert. Robert, ¿por qué sostiene usted que existe una falsa derecha, refiriéndose también al caso concreto de su Venezuela? Bueno, don Julián, no específicamente una falsa derecha. Lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, es más, desde el año 2003, es una falsa oposición. Por supuesto, la oposición en Venezuela se le tilda, o el régimen la tilda de ser de derecha, pero de hecho, de derecha, prácticamente en Venezuela no hay derecha, no ha habido derecha desde el año 58. Venezuela, los tres partidos más importantes de la era que ellos llaman la Cuarta República han sido socialistas. De hecho, Acción Democrática, que es el partido más importante de eso que pudiera llamarse oposición, pertenece a la Internacional Socialista, igual que la mayoría de los partidos que están en la supuesta oposición, incluyendo el partido de Juan Guaidó, que es Voluntad Popular, que pertenece a la Internacional Socialista. Claro, pero Robert, y entonces, ¿por qué dice entonces, concretando en sus palabras, una falsa oposición? ¿Qué está pasando? Porque yo recuerdo cuando usted denunció a María Corina Machado, cuando usted denunció a Enrique Capriles, e incluso lo hicieron sacar abruptamente de un salón en Miami, cuando uno de estos líderes daba una conferencia y usted los increpó, y lo hicieron, lo sacaron a la fuerza, empujones, a empellones, lo sacaron de este salón. ¿Qué es lo que usted ha descubierto, Robert? Mire, no solamente me sacaron empujones, o nos sacaron porque éramos varios, sino que nos detuvieron. Y llamamos a dos abogados amigos, fueron inmediatamente y logramos que no nos hicieran la foto y nos tomaran las huellas y todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? En aquel momento estamos hablando de Enrique Capriles Radonsky, que vino a Miami en el año 2013
vino a Miami a darle las gracias a las personas que habían votado por él, etcétera, etcétera. Y ante un escenario de un auditorio de más de 4.000 personas en la asistencia, lo increpamos porque ellos habían firmado un acta que nosotros llamábamos el acta de la traición. Esa acta fue firmada entre la supuesta oposición a nombre de Enrique Capriles por Vicente Bello y Roberto Picón, que eran los defensores del sistema electoral a favor de la Mesa de Unidad Democrática, es decir, la supuesta oposición, y firmada por el PSV en nombre del candidato de entonces Hugo Chávez. Y en esa acta se contempló la existencia, o más que todo, se aceptó la existencia de más de 1,5 millones de electores inexistentes. Y se decía en esa acta que ese bolsón de electores inexistentes no modificaría negativamente los resultados de las elecciones. Entonces, en el medio del discurso de Enrique Capriles, empezamos a gritarle que explicara lo del acta de la traición. Le gritábamos, el acta, Capriles, el acta. Y en un momento dado ya no pudo más y nos acusó de ser miembros infiltrados del régimen. Y ahí mismo vino la policía y nos sacó. Y hay videos sobre eso en la internet. Todas nuestras mujeres, el acta, que son, miren, Venezuela tiene nombre de mujer. Y hay que ver, ¡el acta! ¿cuánto cuesta eso? El acta, Capriles. Entonces, El acta de la traición. cuando, hermano, aquí yo veo que lo suyo no va con lo mío. Vea. Entonces, lo que quiero decirle, cuando usted ve, hay gente del gobierno que la pone en todas partes. Bueno, aquí vamos a sentarnos, quédense tranquilos, vamos a sentarnos. ¡El acta! Nosotros tenemos experiencia con esos temas. Entonces, cuando usted ve, cuando usted ve, Y esa es la situación, porque ¿cómo es posible que una oposición verdadera, entre muchas cosas que han hecho, cómo es posible que vayan a firmar un acta de ese estilo? Después firmaron otra, porque hemos descubierto 2 actas. Después firmaron otra donde aceptaban un sistema, el sistema SAI, que a través del sistema electrónico, en combinación con las captahuellas, etcétera, podían saber cómo votó cada quien, a qué hora votó, el sexo de cada elector, en fin, una serie de cosas, de improperios impresionantes, ¿no? Y entonces eso no indica que sea una oposición muy verdadera. Ahora, en el estudio de esa falsa oposición, nos topamos con una recomendación que le hiciera el polaco soviético a Lenin en el año 1918, 17 y 18. Y le digo textualmente, tenemos que organizar nuestra propia oposición antes de que la verdadera se organice en nuestra contra. Y ese Félix Dzerzhinsky fue el fundador de la Checa y después fue mutando hasta llegar a la KGB. Y eso es lo que han hecho en Venezuela. Han organizado una falsa oposición. Y ahora, en este problema de Guaidó, estamos viendo cómo esos falsos opositores, imagínense, tenemos en la oposición, entre comillas, al segundo vicepresidente, de nombre, por cierto, Stalin González. Stalin González es un individuo tan radicalmente... ¿Aló? Sí, lo escucho. Stalin González es un individuo tan radicalmente de izquierda que él consideraba a Hugo Chávez un militar de derecha. Ese es y es uno de los asesores del grupo de Guaidó. ¿Tú eres Stalin? Sí, señor. ¿Y por qué te pusieron Stalin? Por Stalin, el presidente ruso.
¿A tus papás eran de izquierda? Son de izquierda. ¿Y tú? También, y no estoy con Chávez. Porque Chávez es un militar, de derecha. Chávez es un militar de derecha. ¿Y tú? Yo soy de izquierda. ¿Y Stalin? También era de izquierda. Luego tenemos al primer vicepresidente, Edgar Zambrano, de la Internacional Socialista, que obedece a los intereses directos de Henry Ramos Alup, quien fuera presidente de la Asamblea también, el primer presidente de la Asamblea a raíz de 2016, cuando se instaló. Henry Ramos Alup es el vicepresidente de la Internacional Socialista. Así que no estamos hablando de una derecha, estamos hablando de una falsa oposición. Eso es lo que tenemos en Venezuela en estos momentos. Pero, Robert, ¿y usted qué opina del papel que está jugando? Usted que ha sido tan crítico con el régimen de Hugo Chávez y todo eso, ¿y usted qué opina del papel que está jugando Juan Guaidó como nuevo presidente? Bueno, hasta ahora ha sido más que todo tibio y retórica. Y entonces, claro, ha generado una esperanza exacerbada, ¿verdad? Y con esto del regreso, bueno, ni le digo, poco menos que un dios. Pero no entrega, no. Fíjense, nosotros tenemos la Constitución venezolana. Existe un artículo muy importante que es el 187. En su numeral 11, ese instrumento constitucional le da la potestad a la Asamblea Nacional de solicitar una intervención, inclusive armada e internacional. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la enmienda Platt, que fue la primera enmienda a la Constitución de Cuba en el año 1902, cuando Estados Unidos le da la total independencia a Cuba, se promulga la Constitución y Thomas Platt le hace una enmienda en la cual los Estados Unidos se reservan el derecho de intervenir militarmente a Cuba si ellos considerasen que peligraba la seguridad del territorio norteamericano o del Estado norteamericano. Entonces, el artículo, el numeral 11 del artículo 187 es una especie de enmienda Platt, pero mucho mejor, porque en este caso no es que tengamos a un país foráneo interviniendo en los asuntos, la soberanía de Venezuela, sino que son los mismos venezolanos representados por la Asamblea Nacional, que por cierto es la única institución legítima que existe en Venezuela. Entonces ellos son los que invocan ese artículo y los que solicitan o pudiesen solicitar una intervención extranjera, incluso de tipo militar. Y no lo hacen. La gente pide a gritos que se haga y no lo hacen. O sea, Robert, para usted es un cuento lo que estamos viviendo. Es una mentira lo que estamos viviendo. Un sainete le llamo yo. Es un sainete. Para mí, bueno, para mí y para muchos analistas también, y lo hemos comentado, yo me reúno con personajes aquí que han sido analistas de varias instituciones en Estados Unidos. Y lo que está en Venezuela, hay tres facciones en estos momentos. Está la facción del madurismo, está la facción lo que llaman el chavismo originario. Es una nueva palabra ahora, un nuevo calificativo que ha surgido en estos días. El chavismo originario, y después están los que juegan a mantener el status quo para que Guaidó no se alce con el poder. Que lo mismo juegan por un lado que para el otro, y en ese grupo, este grupo está liderado por justamente Henry Ramos Alup, que es el secretario general del Partido Acción Democrática y además el vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces, Guaidó representa al grupo de los chavistas originarios y, por supuesto, Maduro representa al madurismo. Entonces, aquí lo que hay es una pugna por el poder. ¿Cómo se acomodan? A raíz de la muerte de Hugo Chávez en el año, dicen que murió en marzo del 2013, otros creemos que murió en diciembre del 2012. A raíz de la desaparición física de Hugo Chávez, comenzó una purga entre el madurismo. Una que yo le llamo ahora la noche de los cuchillos largos, pero en cámara lenta. Entonces esa purga comenzó
con ministros importantes de Hugo Chávez de toda la vida, como el señor Héctor Navarro. Después siguió la purga de la ex fiscal, la que ahora es ex fiscal Luis Ortega Díaz. Se purgó militarmente a Rodríguez Torres, Miguel Rodríguez Torres, que está ahorita, por cierto, dicen que está padeciendo de cáncer, encerrado en una prisión infrahumana que le han llamado La Tumba, que está a 20 metros bajo tierra, que él mismo, cuando era ministro del Interior y director de la DICIP, que luego se convirtió en el SEBIN, él mismo mandó a construir. Y ahora está purgando condena dentro de, o no condena porque no lo han condenado, pero está preso, ya lleva ya tiempo preso, y las fotos que sacan de su estado físico dan pena. Y entonces ese chavismo originario, que lo componen los originales que comenzaron con Hugo Chávez, ha ido captando, reclutando elementos más jóvenes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el propio Guaidó. Entonces estamos hablando de un enfrentamiento de dos facciones socialistas y de un intermedio, un grupo que está haciéndole contrapeso al propio Guaidó y que controla mayormente la Asamblea Nacional, que es el grupo de Henry Ramos Alú, que quiere que se mantengan las cosas como están. Y como nosotros nunca hemos tenido particulares complejos a la hora de decir a cualquier riesgo las cosas exactamente como las estamos pensando, nosotros le tenemos que decir al pueblo de Venezuela, y en esto tenemos el respaldo no solo de la inmensa mayoría de los venezolanos y de la inmensa mayoría, sino la totalidad de las organizaciones políticas que aquí hacen vida en nuestro país, porque también tenemos el respaldo de la comunidad internacional, que tenemos que seguir luchando para lograr condiciones electorales que nos permitan elegir y cambiar democráticamente a este gobierno. Y digo que democráticamente, porque nosotros no queremos guerra, que es precisamente lo que quiere el gobierno, que nosotros no queremos matanza, que es precisamente lo que quiere el gobierno, y por eso niegan todas las condiciones de participación electoral democrática. Si es que está clarísimo. Lo que no puedo entender, y quiero atribuirlo a una equivocación de buena fe, es que hay algunos que piensen que la solución del problema político, económico y social venezolano se va a resolver a tiros o en una especie de guerra civil, donde los tiros los pongan otros y los muertos los ponga la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Eso no lo entendemos. Y ni que nos maten y nos martiricen y nos trituren y nos sometan al peor de los laboratorios de guerra sucia, no vamos a ceder en nuestro propósito de seguir empeñados en que la solución de la crisis venezolana no sea resuelta a tiros, no sea resuelta con muertos ni con heridos, sino que sea resuelta democráticamente. En una palabra, no queremos que la crisis se resuelva conforme quiere el gobierno, que es a tiros con muertos y heridos, sino como lo quiere la inmensa mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional, que es de manera pacífica y democrática. Cada vez que uno habla con alguien de la Comunidad Europea, con el gobierno de los Estados Unidos, con la gente del Grupo de Lima, nadie nos ha dicho a nosotros que esto se tiene que resolver a tiros. Nadie nos ha dicho a nosotros, está cerrada toda posibilidad electoral y hay que desatar una guerra civil. Nadie, jamás. Al contrario, lo que sí nos reclaman en la comunidad internacional, y con mucha razón, es que los partidos de la oposición venezolana tienen que unirse. Pero no una unidad ficticia, una unidad de propósito y de conducta, una unidad en la que se respeten los acuerdos que se suscriban, una unidad que convenza a la gente que vale la pena depositar su confianza en nosotros. En definitiva, yo estoy casi seguro, yo y mucha gente como yo, creemos que lo que va a haber es un acuerdo, y desde hace ya un tiempo, más de un año, o quizás casi 2 años, se viene hablando con mucha insistencia
de hecho promovido por Henry Ramos Alup en su inicio, de una cohabitación. Una cohabitación. Una cohabitación es una manera de llamarle a un gobierno de amplia base, como surgió en el año 61, a raíz del pacto de punto fijo en Venezuela, que se hizo un gobierno entre los tres partidos más importantes, que entonces era Acción Democrática, le seguía Unión Republicana Democrática, URD, y el Partido Social Cristiano COPEI, que se unieron en un gobierno de amplia base. Luego esa unión se rompió y Unión Republicana Democrática salió del pacto. Y esto es más o menos lo que se está proponiendo desde hace un tiempo. Un gobierno de amplia base donde no se desplace a los chavistas y los maduristas no se alcen con el poder absoluto. Y esto es lo que yo estoy seguro que está sucediendo en estos momentos. Ahora regresó Guaidó de una gira donde la gente decía que no iba a regresar y lo amenazaron dentro del régimen de que lo iban a meter preso, lo iban a buscar vivo o muerto. Regresa con retórica, haciendo, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia más importante que anunció Guaidó en el día de hoy? Unos paros escalonados, o sea, un saludo a la bandera, eso es todo. Y por el otro lado vemos a Donald Trump, que aparentemente no tiene muchas intenciones no solamente de no invadir militar, o no tiene intenciones de invadir militarmente hasta a Venezuela, sino que pareciera que tampoco tiene intenciones de defenestrar al régimen de Maduro. Quizás porque entienda que se trata de una lucha interna entre dos facciones socialistas. Y vemos que Donald Trump es excesivamente, vamos a decir así, de la derecha radical. De hecho, cuando él estaba, el día del presidente, que él estaba dando un discurso para los venezolanos aquí en el sur de la Florida, fue aguerrido en contra del socialismo de una manera pero dramática y concisa y radical. Hace poco tiempo Venezuela era la nación más rica por lejos en América del Sur, pero años de socialismo han llevado a esta nación próspera al borde de la ruina. Ahí es donde está hoy. El gobierno socialista tiránico nacionalizó empresas, confiscaron mucha riqueza, cerraron libres mercados, suprimieron la libertad de expresión y difundieron una propaganda, corrompieron elecciones y destruyeron el Estado del Derecho imparcial. En otras palabras, lo que el socialismo han hecho en Venezuela, todas las mismas cosas, lo que los socialistas, comunistas y totalitarios han hecho en todos los lugares en donde han tenido la oportunidad de gobernar. Los resultados han sido catastróficos. Casi 90% de los venezolanos viven en la pobreza. Y en ese mismo instante se estaba reuniendo en Venezuela, en el Palacio Legislativo, Juan Guaidó, Edgar Zambrano y Stalin González con Luis Ayala, que es el secretario general de Internacional Socialista, como una especie, y sacaron fotos, etc., como un mensaje de neutralización, ¿no? Un mensaje diplomático de neutralización. Y si en realidad Donald Trump tuviera intenciones de defenestrar a Maduro, nosotros le hemos comentado, y así se lo dijimos en una carta y todo, que le aplicara una especie de capítulo tercero de la ley Helms-Burton, que ahora está muy de moda, porque él la acaba de descongelar después de muchos años de congelamiento, pero modificada especialmente para Venezuela, en la cual diga, por ejemplo, con una orden ejecutiva, todo aquel buque que atraque en puertos venezolanos no podrá atracar en puertos norteamericanos, estadounidenses, por el lapso X, 1 año, 2 años, 10 años, lo que sea. Y toda aquella aeronave que aterrice en aeropuertos venezolanos no podrá aterrizar en aeropuertos estadounidenses por el mismo lapso de tiempo. Entonces, eso ya no tendría que estar con tanto, como decimos nosotros en Venezuela, guaraleo, ¿no? Tenteallano, simplemente va al grano, no hay que invertir un centavo, no necesitaría
el concurso del Congreso, no moriría un solo soldado norteamericano ni un solo soldado venezolano, simplemente ahogaría al régimen de Maduro con una orden de ese tipo, promulgada desde su escritorio en la oficina oval de la Casa Blanca. Robert, pues muchas gracias, muy gentil por expresarnos su visión desde los Estados Unidos, usted que ha sido tan crítico. Y para resumir, Robert Alonso, un conocido ciudadano venezolano, dice, todo esto que se está viviendo es un cuento. Si Estados Unidos quisiera realmente tumbar a Maduro, cierra los puertos, cierra los aeropuertos, o cualquier nave o aeronave o cualquier buque que atraque o cualquier avión que aterrice en Venezuela no puede aterrizar en Estados Unidos, y punto. No le compro más petróleo y punto. Y ahí se ahogaría el régimen dictatorial de Nicolás Alejandro Maduro Moros. Inmediatamente. Un abrazo. Inmediatamente. Sí, Okay. inmediatamente. Sí, Robert, un abrazo y gracias. muchas gracias a don Jorge, pues lo mismo. Un abrazo a todos. Bueno, y suerte para gracias. México. Chao. Bueno, qué pena, don Jorge Santa Cruz.